La protegida del duque, capítulo 8. James estaba charlando con algunos compañeros en una de las salas privadas de White. En teoría, estaban jugando a las cartas. En realidad, la mesa en torno a la cual estaban sentados tenía las cartas repartidas y había una pila de monedas y un vaso junto a cada jugador. Aunque el juego no era el propósito de aquella reunión, Jane lo había llamado para hablar del regreso del duque de Wellington la semana siguiente. Todos ellos eran oficiales u hombres como James, que habían servido con honores y tenían misiones secretas. Habían protegido con éxito a las visitas reales, y aunque el regente no les había pedido específicamente que hicieran lo mismo con Wellington, sentían que era su deber hacerlo. Sin mencionar a Lord Mayor, James le dijo que había sabido de un posible intento de asesinato del duque. La información proviene de una fuente fiable, dijo, y aunque no se han mencionado nombres, me viene uno a la cabeza. Cariotti, dijo Richard, aunque no tenemos ninguna prueba. ¿Se refiere a ese tipo que baila a la sombra de la delegación austríaca?, preguntó el comandante Brower. Es un presumido. Pero es un presumido peligroso, dijo Richard. Ya me había encontrado con él antes, y desde que ha llegado a Londres he estado haciendo averiguaciones. Su madre era inglesa y él comenzó espiando para el gobierno británico. Pero cuando pareció que Napoleón iba a salir victorioso, cambió de bando y se convirtió en un agente doble. Bonaparte confiaba en él. Pero muchos cambiaron de bando al ser derrotados, y nadie piensa eso de ellos, dijo Lord Karlstein, marido de la amiga de Harriet. ¿Por qué piensan que está implicado en el intento de asesinato de Wellington? No tengo pruebas, salvo que mi fuente mencionó a un extranjero entre los invitados del regente, dijo Jane. Hay muchos. Cierto, pero Cariotti tiene algo que ocultar, y estoy seguro de que piensa que la señorita Langford conoce su secreto y va a revelarlo en su libro. Está haciendo todo lo posible por detenerla. ¿La señorita Langford?, preguntó Brower. ¿Pero qué puede saber ella? Todavía tengo que averiguarlo. Tal vez nada, pero puede que su padre sí lo supiera. Tal vez Cariotti piense que Lord Langford le dio información a su hija. No solo sobre él, dijo Richard. Puede que la chica sepa algo sobre nuestras operaciones. ¿Importa eso ahora?, preguntó Karlstein. La guerra ha acabado. No estoy convencido de eso, dijo James. Bonaparte ha amenazado con regresar. Me gustaría mantener mi identidad en secreto, si puedo. Estás demasiado implicado en la vida social como para volver a irse a la guerra, dijo alguien, y el regente le tiene un gran estima como para dejar que se marche. Tendrá que ver el libro, dijo el comandante. Ella vive en su casa, bajo su protección. No debería ser difícil insistir en echarle un vistazo. ¿Y qué razón le voy a dar para hacer eso? ¿Necesitas una razón? Creo que sí.
Al fin y al cabo, es pura cortesía. Entonces, será mejor que se le ocurra una. Se supone que se le dan bien las mujeres. Aprovéchelo. Mientras tanto, dijo Jane, debemos hacer lo posible por proteger a Wellington. Habrá mucha gente para recibirlo, y son las condiciones ideales para un asesinato. Deberá estar rodeado de gente todo el tiempo. Richard, ¿puedes organizar a tu compañía para estar en Dover escortando su carruaje? Como hicimos cuando vino el rey de Francia. Yo haré que la milicia local lo reciba cuando llegue a Londres y lo escortaré a su casa. Si intentan algo, estaremos preparados. Si Cariotti está detrás de todo esto, dudo que lo intente él mismo, dijo Richard. Contratará asesinos, soldados desilusionados que no han tenido más que penurias. Si es así, se les ofrecería una amnistía para que den nombre. Ahora, a no ser que alguien tenga algo más que añadir, les ruego que me disculpen. Tengo un baile al que asistir. Todo estaba preparado. Habían montado una carpa en el jardín, con una pista de baile en su interior. Las lámparas colgaban de los árboles, lista para encenderse al caer la noche. La comida estaba lista y una armada de sirvientes había sido contratada para ayudar al cocinero y al personal habitual. Había jarrones enormes llenos de flores por toda la casa y había llegado una gran orquesta. Sophie oía cómo ensayaban a través de la ventana abierta de su habitación. Se suponía que debía estar descansada antes de que Rose fuese a ayudarla a vestirse, pero estaba tumbada en la cama sin poder dormir. No solo hacía mucho calor, sino que la cabeza le daba vuelta. Todo aquel jaleo, todo el dinero gastado para hacerle saber al mundo que el duque de Belfort repudiaba a su amante y pensaba casarse con su prima segunda. Había que silenciar los cotilleos a toda costa. El duque se ahorraría la vergüenza de tener que dejar la corte en mitad de la temporada más importante de todas. Pero ¿por qué la elegía a ella, habiendo tantas mujeres dispuestas a ser duquesa? Pero Sophie pensaba rechazarlo. No era que pretendiera humillarlo, no podía hacer eso después de lo que había hecho por ella, pero tendría que encontrar la oportunidad de evitar que se declarase. Todo su esfuerzo por intentar que Harry cancelase el baile había sido en vano. No puedo, le había dicho Harry. No quedaría bien y daría pie a todo tipo de especulaciones, sobre todo si no les damos una buena razón. ¿Por qué te opones a ello? Pensé que te apetecía. Ya te lo dije, no me gusta la pompa excesiva. No quiero tener a muchos candidatos haciendo cola solo porque soy la protegida del duque de Belfort. Quiero quedarme soltera y no aceptaré a ninguno de ellos. No podía decirle a Harry la verdadera razón, que sabía que el duque pensaba declararse, no por amor, sino para callar los rumores, y que todo el mundo olvidase el asunto de Lady Coway. Casarse con Sophie también serviría para aplacar a la misma Lady Coway, que sin duda se enteraría de lo ocurrido. Por mucho que amase al duque, Sophie no pensaba dejarse usar de esa manera. Un matrimonio semejante estaba destinado al fracaso, y los dos serían infelices.
Ella ya era mucho más infeliz de lo que había sido en toda su vida, y mantenerlo en silencio estaba acabando con toda su reserva de estoicismo. Habrá más especulaciones si lo cancelamos a esta altura, le había dicho Harry, y nadie va a presionarte para que elija marido. Sería lo último que haría. ¿De verdad? ¿Y el duque? Él tampoco. El baile es para presentarte en sociedad, para permitirte aceptar otras invitaciones, para hacer nuevos amigos y para decirle al mundo que tienes nuestro apoyo. Elija lo que elijas hacer. Incluso aunque me quede soltera y dedique mi vida a escribir libros. Incluso así, Harry le había dirigido una sonrisa y le había estrechado la mano. Pero tendrás que perdonarnos, querida, si esperamos algo más de ti. ¿Qué otra cosa podría hacer salvo sonreír de vuelta y fingir que todo iba bien? Pero le suponía un serio dilema. El baile seguía hacia adelante. Casi todos habían aceptado la invitación. Incluso se decía que tal vez apareciese brevemente el regente, si no estaba muy ocupado. ¿Cómo podía estar segura de que el duque no fuese a seguir el consejo de su hermana y declararse en público? Tal vez no lo hiciera. No, claro que no lo haría, se dijo de repente. ¿Por qué iba un duque adinerado a casarse con una don nadie, cuando, según su hermana, podía hacer lo que quisiera sin que nadie se lo cuestionase? Había sido una molestia para él desde el principio, y aunque deseaba que alguien se casara con ella, no sería él. Se quedó tumbada en la cama y se rió en voz alta. Qué tonta había sido al pensar que lo haría. Revitalizada, se levantó y sacó del armario el vestido que se pondría para la velada. Había sido diseñado para ella antes del fatídico viaje a Fiddlecumnor, y en su momento se había mostrado encantada ante la idea de ponérselo, riéndose incluso cuando el duque le había preguntado cómo era. Le había contestado que tendría que esperar a habérselo puesto esa noche. Estaba contemplándolo y acariciando la tela cuando Ross llegó para ayudarla a asearse. Llevaba una pequeña caja en la mano. Señorita Langford, he venido para ayudarle con el vestido y para darle esto. Le ofreció la caja, cuya tapa estaba pintada con mariquitas de color malva. El duque me detuvo de camino aquí y me dijo que se lo entregara. Sophie abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había un abanico. El mango estaba hecho de marfil, con un cordel de seda para poder colgárselo de la muñeca. Al abrirlo descubrió un dibujo bordado de una casa de campo. Aunque no había estado allí desde niña, sabía que era Densingran Park. Se quedó de pie contemplándolo, sorprendida por la delicadeza del diseño. Había un pedazo de papel doblado en la tapa. Lo abrió y leyó el mensaje de James. Era de mi madre. Sería un honor si lo aceptaras con mis mejores deseos para que tenga un fantástico baile de presentación. Belfort. Fue demasiado para ella y rompió a llorar. Señorita Langford, por favor no llore, dijo Rosa. Arruinará su aspecto. Y eso hizo que se carcajeara histéricamente. Rose se alarmó y salió corriendo a buscar a Lady Harlow. Sophie, ¿cuál es el problema?, preguntó Harry cuando entró. Sophie había dejado de llorar y estaba de pie junto a la ventana, contemplando el jardín donde todo estaba casi listo.
estaba muy quieta, agarrando el abanico con las manos. Sophie, Harry le pasó un brazo por encima del hombro. ¿Qué pasa? Esto. Sophie levantó el abanico, pero no miró a su amiga. El duque me lo ha enviado. ¿De verdad? Qué considerado por su parte. Pero no puede ser eso lo que te haya disgustado. Es que no lo entiendes. Es una cosa más que añadir al resto. No lo comprendo. ¿No te gusta? Es precioso, pero ya le debo muchas cosas y no hay manera de recompensarle. ¿Salvo qué, querida? Salvo hacer lo que se me pida, casarme con quien elijáis para mí, dejar de escribir mi libro, dejar de ser yo misma. Tonterías. Nadie te ha pedido que dejes de ser tú misma. No sé qué te ha pasado. Sophie nunca había pensado que eras de las que lloran por nada. Ahora sécate los ojos y nada de lágrimas. Nuestros invitados llegaron pronto y tienes que estar allí para recibirlo. Nuestros invitados llegarán pronto y tienes que estar allí para recibirlo. Rose te lavará la cara y te ayudará con el vestido. Yo vendré a buscarte cuando llegue el momento. Se inclinó para darle un beso en la mejilla. Sé feliz, querida, es lo único que te deseo. Y entonces se marchó. Como en una nube, Sophie obedeció las instrucciones de Rose y dejó que le lavara la cara, le arreglase el pelo y le pusiera el vestido. Señorita, va a ser usted la más guapa del baile, dijo la doncella, aunque así es como debe ser, teniendo en cuenta que se celebra en su honor. Ha de saber lo afortunada que es por tener al duque y a Lady Hale como sus guardianes. Sé lo afortunada que soy, Rose, lo sé. Entonces, ¿no podría sonreír un poco más? Sophie se miró en el espejo y vio a una joven elegante, bien vestida y guapa, pero pálida, demasiado pálida. Se pellizcó la mejilla con fuerza y sonrió. Eso está mejor, exclamó Rose, justo cuando llamaban a la puerta. Aquí está Lady Harley. Sophie se dio la vuelta cuando entró Harry. Estoy lista, dijo. Oh, estás fantástica. Será todo un éxito. Lo sé. Ahora vamos a reunirnos con James. Era el momento. Recogió su bolso y el abanico. Tomó aire y siguió a Harry escaleras abajo. Jane estaba esperando al pie de la escalera, hablando con el capitán Somers, que había llegado pronto. Alertado por Richard, se dio la vuelta y vio cómo descendía lentamente. Dios, Jane, murmuró Richard. Jamás diría que es la misma chica que conocí en Dover. Le deja a uno sin aliento. Jane sonrió. Efectivamente, Sophie le había dejado sin aliento y sin palabras. Simplemente se quedó mirándola. No era solo su belleza, sino su pose, su madurez, aquellos preciosos ojos que parecían algo tristes, pero su paso era decidido y firme, y en la cara mostraba una gran sonrisa. Magnífica, dijo él cuando llegaron al final. Sophie hizo una reverencia, tratando por todos los medios de mantener el control. Pero magnífico era una palabra que también podrías usar para describirlo a él. Había elegido un color azul oscuro para el abrigo y un tono más claro de seda para los pantalones. Su chaleco era blanco, al igual que las medias, contrastando con los zapatos negros, pero lo llevaba todo con una elegancia natural. Señorita,
Se colocó entre Harry y el duque, justo al oír el sonido de un carruaje deteniéndose en la puerta. Había logrado superar el primer encuentro sin que ocurriera nada extraño. Había sido algo formal, casi impersonal, lo cual no paraba de repetirse que era mejor para todos. Los primeros en llegar fueron Alfred y su madre. La señora Jason la miró de arriba abajo y le dio su aprobación con un soplido antes de seguir adelante. Alfred se detuvo frente a ella. Señorita Langford, está majestuosa. Es una pena que el conde no haya podido venir, pero no importa. Haré lo posible por sustituirlo. ¿Puedo? Levantó su tarjeta de baile y escribió su nombre justo a dos de los bailes, uno de los cuales era un bal. No, me temo que ese baile es mío, dijo James, agarrando el lápiz antes que iba adjunto a la tarjeta, tachando el nombre de Alfred y sustituyéndolo por el suyo junto al bar, y también firmado para el baile de apertura. Elige otro. Sophie, de pie a su lado, sonrió y no dijo nada. Alfred y la señora Jason fueron seguidos por más invitados que llegaban en pareja o en trío, algunos en grupos mayores, hasta que el salón de baile y la sala de recepción del piso de abajo estuvieron llenos de gente, todos hablando a la vez. Dios mío, Harriet, dijo Jane, has invitado a todo Londres. No, dijo ella, pero no quería que, después de todo nuestro esfuerzo, los invitados escasearan. Entonces me alegro de haber instalado la carpa, o no habríamos podido con todo. ¿Cuánto más cree que vendrán? Era una pregunta que Sophie no paraba de repetirse. El baile iba a ser un éxito y no sabía cómo encontraría sitio para bailar, y todo era por ella. O tal vez no. ¿Acaso no era para demostrar que el duque de Bedford podía hacer lo que le viniese en ganas? Creo que ya están todos, dijo Harriet. Podemos reunirnos con ellos. James le dio la mano a Sophie y se la colocó bajo el brazo, pero incluso aquel leve roce hizo que se le despertaran los sentidos. Sophie, estás preciosa, le susurró al oído mientras caminaba detrás de su invitado hacia el jardín, donde la orquesta estaba afinando sus instrumentos. Estoy orgulloso de ti. Gracias, milord. Gracias también por el regalo. ¿Te gusta? Es muy elegante. Supongo que es el dibujo de Dessingham Park. Sí, mi padre le encargó para mi madre, para celebrar su primer aniversario de boda. Le regalaba algo por cada aniversario. Entonces, me sorprende que haya podido desprenderse de él. Quería darte algo especial y me pareció apropiado. ¿Apropiado? Sí, quería que fuese algo extraordinario por tratarse de tu presentación en sociedad. Sé que lo normal es regalar joyas, pero no pensé que sirviera. Las circunstancias de nuestra relación no son normales, así que me pareció más apropiado darte otra cosa, algo que fuese más significativo que las joyas. Entonces lo guardaré con mucho cuidado, milord. Lo decía en serio. Aquel abanico siempre le recordaría a él, al hombre, no al duque, a su amabilidad y generosidad. Cuando estuviese escribiendo para ganarse la vida, lo tendría al lado. Hacía un poco más de frío en el jardín, aunque el calor del día permanecía en el ambiente.
El maestro de ceremonia anunció el primer baile justo cuando llegaron y James la condujo al centro de la pista para comenzar. Sophie era consciente de los comentarios a su alrededor mientras caminaban. Hacen una pareja muy atractiva, dijo alguien. Apuesto que él no seguirá soltero mucho tiempo. Jane también debió de oírlo, pero no dio muestra de ello mientras avanzaban. Ejecutaron los pasos, sonriéndose mutuamente y a sus invitados, aparentemente tranquilos, aunque ambos tenían la atención. Sophie se dio cuenta de que apenas respiraba, esperando a que él dijera algo, preguntándose de dónde sacaría la fuerza para responder. Pero el baile terminó sin que se hubiera dirigido la palabra. Jane la llevó con Harriet, que estaba acompañada de Lady Carstyle. Hizo una reverencia y se quedó detrás de la silla de su hermana, contemplando los acontecimientos. La siguiente pareja de baile de Sophie fue Theodore Buskin y después Peter Ponder, recuperado de su lección. También bailó con el capitán Sommer y después llegó Alfred para reclamar su baile. Definitivamente estás muy guapa esta noche, dijo él mientras ejecutaban los primeros pasos. Pero un poco rígida, creo. ¿Rígida, señor Jason? Sí, pero ahora puede relajarse. El duque se ha ido y ya no la observa. Si el duque estaba observándolo, estoy segura de que era para asegurarse de que me lo pasaba bien. Al fin y al cabo, soy su protegida. ¿Es así como la llama?, preguntó Alfred riéndose. ¿Qué otra cosa podría ser? Eso lo decide usted, querida. Pero recuerde que le advertí que no se dejase arrastrar a su telaraña de mentiras. Si no fuera un duque, hace tiempo que habría sido expulsado de la corte, y no solo por sus escandalosos comportamientos con la esposa de otro hombre. Hay otros misterios. Señor Jason, le ruego que pare. No quiero escuchar los cotilleos. No son cotilleos, son hechos. Pasó años en el extranjero, años en los que nadie sabe lo que hizo. Pensaban que estaba luchando por su país, pero créame, no estaba con Wellington. Desapareció en mitad de una batalla y solo volvió a aparecer cuando su padre se estaba muriendo. «Qué decepción debió de sentir usted», dijo ella. «Sin duda, usted desearía que hubiese muerto». «Ya llegará mi momento, no lo dude». «Oh, no lo dudo». No le dio tiempo para responder, simplemente se dio la vuelta y lo dejó en la mitad de la pista, excusándose ante los demás bailarines. «Discúlpeme, tengo calor y me siento un poco mareada». Salió de la carpa donde efectivamente hacía calor y recorrió el jardín. Ya era completamente de noche. La luna y las estrellas estaban ocultas tras las nubes y la única luz que había era la de los faroles que colgaban entre los árboles, balanceándose levemente gracias a la suave brisa nocturna que se había levantado en los últimos minutos. Encontró un banco y se sentó para abanicarse, preguntándose por qué el señor Jason se habría tomado la molestia de hacer esas acusaciones contra el duque. Prácticamente había dicho que era un traidor. ¿De dónde había sacado esos supuestos hechos? No pensaba que fuera cierto, pero sí podían ser muy dañinos si ese horrible hombre iba contándoselo a la gente. ¿Qué podría hacer ella? ¿Qué esperaría Jason que hiciera? ¿Decírselo al duque? ¿Qué diría él?
Tenía que regresar al baile, el cual al fin y al cabo se celebraba en su honor. Oía la música y las risas, así como el aire entre los árboles e incluso un trueno en la distancia, pero el tiempo era la menor de sus preocupaciones. James, que había ido a reclamar su vals, había llegado a tiempo de ver cómo abandonaba la pista y desaparecía por un sendero. ¿A dónde iría? ¿Y por qué? La siguió discretamente, ocultándose entre las sombras. La encontró sola, sentada en un banco, casi a oscura, muy quieta, con el abanico cerrado en una mano. No podía verle bien la cara, pero sus ojos parecían enormes y brillantes. ¿En qué estaría pensando? ¿En algún amor pasado? ¿En el conde Cariotti? Sophie, dijo acercándose a ella, pero su voz la sobresaltó y se puso en pie de un brinco. No tengas miedo, soy yo. Oh, dijo Sophie, volviendo a sentarse. Me has asustado. Lo siento, contestó él sentándose a su lado. No era mi intención. ¿Qué estás haciendo aquí sola? He venido a pensar. Pero pensar le resultaba imposible estando tan cerca de Jane. Su cuerpo la traicionó y se inclinó hacia él. Antes de darse cuenta de lo que ocurría, Jane le había agarrado la barbilla, levantándosela para poder mirarla a la cara. Sophie no podía ver su expresión, pero notaba cómo sus ojos escudriñaban su rostro. Aquellos segundos parecieron durar una eternidad, y entonces la besó. Fue un beso tierno, amable. Lo amaba y nada de lo que hiciese podía cambiar eso. Se giró entre sus brazos y colocó lo suyo alrededor de su cuello. Pasaron unos segundos hasta que Jane logró apartarse. Sophie, has hecho que me olvidara de mí misma. He hecho esto en el orden equivocado. Primero hablar, luego los besos. Sophie se apartó ligeramente de él para recuperar la compostura, sabiendo que había quedado como una tonta. ¿Hablar, milord? Sí. Has dicho que había venido aquí para pensar, y eso debe de significar que tiene un problema. ¿Puedo saber cuál es? Que no sé qué es lo que mejor puedo hacer. ¿Y a qué conclusión has llegado? No he llegado a ninguna conclusión. ¿Te preocupa tu futuro? Un poco, quizás. No te preocupes. Quiero ocuparme de ellos, ocuparme de ti. Si soy una buena chica y hago lo que se me pida. Oh, Sophie, ¿por qué dices eso? Haces que suene como un tirano. No, milord, pero creo que le gusta controlar a los que están a su alrededor. Si es así, contigo no lo he conseguido. Querida, tú sigue tu propio camino. Pero aún así estás dispuesto a que me case cuando estoy dispuesta a permanecer soltera. ¿Por qué, Sophie? ¿Por qué te muestra tan inexorable? ¿Tienes miedo? ¿De usted, milord?, preguntó ella con una sonrisa. No hay por qué tener miedo. Me refería al matrimonio, a los demás, al conde Cariotti, por ejemplo. Creo que se considera prometido contigo. Es todo producto de su imaginación. Nunca le he dado razón para pensar que me casaría con él, más bien al contrario. Entonces, ¿por qué piensas eso? No lo sé, ojalá lo supiera. ¿Puede tener algo que ver con el libro que estás escribiendo?, preguntó con cuidado de no parecer ansioso por su respuesta.
Tenía que saber si Sophie había oído hablar de Jack Costerman y si lo había mencionado en el libro, aunque solo fuera de pasada. Eso sería todo lo que hacía falta para que Cariotti sumara 2 más 2 e informase a sus superiores, lo que significaría que Jack Costerman, alias James Dessingham, dejaría de ser útil para su país. No, ¿por qué iba a ser así? Tal vez haya escrito sobre él, relacionándolo con gente con la que no quisiera que lo asocien. Creo que no. Era amigo de mi padre, uno con el que solía jugar a las cartas. No estoy segura, pero creo que papá le debía dinero y murió antes de que pudiera devolvérselo. Las deudas de juego no pueden ser cobradas después de muerto, Sophie. No tienes por qué tener miedo. Creo que haría bien en dejar el libro. ¿Por eso has venido a buscarme? ¿Por eso me besas y me halagas? Si desea saber lo que he escrito sobre usted, tendrá que esperar a que se publique, como todo el mundo. Después de lo que ha dicho y hecho, puede estar seguro de que no será nada bueno. Se puso en pie y lo miró con desprecio, respirando entrecortadamente ante la magnitud de lo que había dicho. Era injusto, inmaduro e incierto, pero no podía retratarse. Él también se puso en pie y le agarró los hombros. Sophie, no he venido aquí para reprenderte ni controlarte. He venido aquí para reclamar mi vals. ¿Ya ha acabado? Sí, pero habrá otro. Sophie, hay algo que quiero preguntarte. No. Aquella palabra fue acompañada de un potente relámpago que iluminó los árboles y la carpa, y al que siguió un trueno que reverberó como si el mismo cielo reflejara su rabia. Debemos ir dentro, dijo él, agarrándole las manos cuando comenzó a llover. Se reunieron con los invitados cuando salían de la carpa y todos corrieron al interior de la casa. Unos gritaban, otros intentaban taparse la cabeza con algo. Jane se aferró a ella mientras corrían, pero se vio obligado a dejarla para restablecer el orden, aunque no sin susurrarle algo al oído. Terminaremos esta conversación en otra ocasión, Sophie, y obtendré una explicación para esa negativa tan enfática, incluso antes de haber expresado la pregunta. Las mujeres fueron conducidas a los dormitorios, donde habían preparado toallas para ella. Los hombres fueron al comedor o a la sala de armas, donde se quitaron las chaquetas y le ofrecieron copas de brandy. La tormenta continuó implacable, al igual que la tormenta que se había desatado en el corazón de Sophie, que subió a su habitación y se sentó en una silla junto a la ventana, viendo cómo la carpa se derrumbaba por el viento. Jane había estado a punto de declararse. ¿Había sido capaz de decirle que no si le hubiera hecho? Estaba empapada y con el pelo revuelto. Tenía que quitarse la ropa y encontrar algo seco que ponerse. Levantó un brazo. El cordón del abanico seguía colgado de su muñeca, pero no había rastro del abanico. ¿Estaría en el jardín, mojándose con la lluvia? Se puso en pie y corrió hacia la puerta, empujando a Ross, que había ido a ayudarla, y corriendo escalera abajo hasta salir de nuevo al jardín. Todo estaba empapado y las luces apagadas. Incapaz de ver los charcos, pasó entre ellos hasta regresar donde había estado sentada con el duque. El abanico no estaba en el banco. Se arrodilló y palpó en el suelo alrededor, revolviéndolo todo, manchándose el vestido de barro.
El abanico no estaba. Era el regalo de Jane, su regalo especial que ella había prometido guardar, y sin embargo lo había perdido. Sus lágrimas se mezclaron con la lluvia, que continuaban imparable. Tal vez lo hubiera dejado caer de camino a la casa. Jane, alertado por Ross de que la señorita Lansford había vuelto a salir, fue a buscarla y la encontró tirada en el suelo. Sophie, por el amor de Dios, ¿qué crees que estás haciendo? Ella levantó la cabeza, pero aunque intentó levantarse, la falda mojada se le enredó entre las piernas y cayó al suelo de nuevo. Jane se agachó y la tomó en brazos. Mi amor, ¿qué te ha pasado para volver aquí fuera? Te pondrás enferma. Vamos dentro a meterte en la cama. Mi abanico, murmuró ella, se me ha caído. ¿Has vuelto aquí afuera arriesgando tu vida para buscarlo?, preguntó él mientras la llevaba hacia la casa. Sí, qué tontería. Comparado con tu vida, no es nada, una baratija. Podría encargar que te hicieran otro. Pero no sería lo mismo, era especial, al igual que tú. Espero que esta tontería no tenga repercusiones. Si cayeras enferma... Sophie se sentía a salvo en sus brazos y muy cansada. Apenas fue consciente de cómo la tumbaba en la cama, dejándola al cuidado de Ross y de Harry. Estaba medio consciente mientras le quitaban la ropa y la lavaban antes de meterla en la cama. No oyó cómo se marchaban los invitados, riéndose por lo extraordinario de la velada, algo que sería recordado durante años. Tampoco supo que Alfred Jackson había presenciado la escena en el jardín, oyendo cada palabra que había pronunciado. No solo eso, sino que había sido él quien había recogido su abanico y se lo había llevado triunfalmente a su madre, la cual, mientras se lo guardaba en el bolso, comentó que habría que hacer algo con esa chica. Fin del capítulo 8.